7 características que muestran plenitud. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. Plenitud se refiere a la máxima perfección o desarrollo de la persona. Y en esta porción de la palabra de Dios se encuentran 7 características que debía cumplir el rey para ejercer su poder. Espíritu de Jehová. La principal característica que se debe cumplir en la vida del creyente para tener plenitud es tener el Espíritu Santo, ya que es el sello que nos identifica en la tierra como hijos de Dios. Es el encargado de enseñarnos y recordarnos las promesas que nos pertenecen. Sabiduría. Nos permite actuar con buen juicio, prudencia, acierto y madurez en los actos y decisiones. Inteligencia. Es la capacidad de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a nuestro alcance para resolver un problema. Con la sabiduría honramos a Dios y con la inteligencia adquirimos conocimiento para apartarnos del mal. Consejo. Se refiere al orientar con actuación, es decir, el propósito en nuestras vidas. Poder. Por medio del poder que es impartido por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de influir en el mundo espiritual. Conocimiento. Como creyentes debemos adquirir el conocimiento que se encuentra en la palabra de Dios. Debemos esforzarnos en conocer a Dios. Temor de Jehová. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Oración. Oremos juntos. Padre Santo, ayúdame a adquirir estas 7 características para vivir la plenitud de Cristo y disfrutar de lo que Él me ofrece. Gracias por tus promesas. Gracias porque me das la oportunidad de tener el Espíritu de Dios dentro de mi vida y ser lleno de ese poder espiritual. Te pido, Señor, que me otorgue la sabiduría para tomar decisiones conforme a tu voluntad, pero dame la inteligencia necesaria para decidir siempre por lo mejor. Dame ese consejo, que yo pueda ser un orientador, ayudar a otras personas el propósito, Señor, que tienen. Dame el poder de tu Espíritu, ese poder que levanta, ese poder que anima, ese poder que da fuerzas para seguir adelante con la ayuda tuya, amado Señor. Te pido que me des el conocimiento necesario para que a través de tu palabra conozca las verdades que me darán vida eterna. Pero por sobre todo, dame temor a ti, Señor, que reverentemente, Señor, y respetuosamente tema a ti. Ayúdame, Señor, a saber que siempre estoy bajo tu presencia y que tú cuidas de mí. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu perdón. Ayúdame, Señor, a vivir siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 17 en adelante. Leemos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública.
Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puertas, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús.
y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Deuteronomio capítulo 25, 26 y 27. Y nos dice así la palabra del Señor. Supongamos que dos personas llevan un altercado ante el tribunal y los jueces declaran que una tiene razón y que la otra está equivocada. Si la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondiente al delito que cometió, pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. El primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel, se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Si dos israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido, agarrando al otro hombre de los testículos, tendrán que cortarle la mano. No les muestre compasión. Usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No los olvides nunca. Capítulo 26. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración, designado el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir:
mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era un poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la presión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Cada 3 años tienes que ofrecer un diezmo especial de tus cosechas. Ese año el diezmo especial, todos los diezmos serán para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente comida en tus ciudades. Entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. No desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. No comí nada de esta ofrenda mientras estuve de luto. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción de los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Ahora, mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados que nos daría, una tierra donde fluye la leche y la miel. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido andar en tus caminos y obedecer tus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Capítulo 27. Entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: obedece todos los mandamientos que te entrego hoy. Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, elige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordenó hoy. Luego edifica allí un altar al Señor tu Dios con piedras enteras y en su forma original. No dé forma a las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifica el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra ante el Señor tu Dios, comiendo hasta quedar satisfecho. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel.
Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Ese mismo día Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal, proclamarán una maldición. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel: maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que desvíe a un ciego de su camino. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al Padre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá: amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año. Y ahora leemos Job, capítulo 16, y lo leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios: Entonces Job volvió a hablar. Ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. Oh Dios, tú me has molido y arrastraste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me han arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró, me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia. Y el suelo está empapado con mi sangre. Y una y otra vez Él se estrella contra mí. Arremete como un guerrero. Me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Oh tierra, no escondas mi sangre, deja que me clame por mí. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas.
Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos, pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que es muy importante que se suscriba al canal Reflexión y active la campanita para que reciba un recordatorio todos los días. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.